bueno, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a estar viendo varios pasajes. Y si abren su Biblia en la carta del Evangelio de Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 4, primera carta de Juan 4, ¿verdad? Y vamos a leer a partir del versículo 7. Primera carta de Juan 4 y vamos a leer a partir del versículo 7. La versión Reina Valera 60 es la que en este momento compartiremos. Dice la palabra de Dios así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y estas palabras, amados, de esta carta que es hermosa, ¿verdad? Nos habla precisamente de la conducta que debe regir a toda persona que se ha acercado a conocer a Jesucristo. En estos tiempos en donde vemos situaciones que en muchas generaciones, como lo hemos hablado en diferentes conferencias, te invito a que veas esas conferencias, hay muchas conferencias que te pueden enriquecer, tú que nos estás escuchando, búscalas por favor, ahí en redes sociales. Pero en tantas conferencias hemos hablado que los tiempos que estamos viviendo son tiempos críticos, tiempos difíciles. Tan solo podemos ver, ¿verdad?, que esta pandemia es algo que nos agarró a todos de sorpresa, que no pensamos que solamente era un virus, sino toda la desintegración y la crisis que trajo tanto en lo personal, ¿verdad?, con la gente, con los seres humanos, al aislamiento, ¿verdad? Hubo un índice enorme de crecimiento de depresiones, un índice enorme de crecimiento de divorcios, hubo un índice enorme de crecimiento de más violencia, ¿verdad? En fin, hubo una crisis financiera que al día de hoy sigue una crisis financiera enorme, se desató más violencia por la tasa de desempleo tan baja. En fin, esto trajo muchas situaciones que premiaron la vida de todas las personas, ¿verdad? Hubo temor, hubo muchas situaciones, y dentro de todo esto, amado, nos encontramos nosotros dentro de la iglesia queriendo ser nosotros informados y documentados, porque la Biblia se escribió precisamente para que los que se acercan a conocerla y a recibir a Jesucristo podamos ser advertidos. Y en esta advertencia se nos dice que en los últimos tiempos debemos, ¿verdad?, guardar nuestra conducta, guardar nuestro comportamiento y regresar, porque tenemos que prepararnos. La Biblia habla de preparación para los acontecimientos que están ya por llegar. No cabe ni la menor duda de lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Son dolores de parto de lo que está pasando con todo el globo terráqueo y la humanidad. Y lo que se nos viene tanto para el año que entre, los siguientes años, amado hermano, es el desenlace de las profecías que vienen en la Biblia. Algo que tenemos que entender es que se tiene que cumplir todo lo que está escrito en la palabra de Dios, sin excepción alguna. Repito, todo lo que está en la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Y entonces son interesantes el conocer, el analizar lo que dice la palabra de Dios para que seamos advertidos. Y déjame decirte algo, cuando tú eres advertido es porque hay un beneficio, ¿verdad?, para que tú te anticipes. Repito, eres advertido para que tú recibas el beneficio de anticiparte a lo que se te está advirtiendo. Y este tema, amados hermanos, es un tema muy interesante, porque como personas que se han acercado a conocer a Dios, hemos sido advertidos. Y desafortunadamente se ha visto, ¿verdad?, durante todos estos meses
que en vez de hacer lo que debemos hacer contestando a la advertencia, se hace exactamente lo contrario. ¿Lo contrario a qué? A lo que merece la advertencia y viene en la Biblia. La conducta de nosotros debe ser congruente a lo que dice la Biblia para poder estar preparados a lo que está por venir. Y ese mensaje, por eso se titula la conferencia, ¿eres o te haces? Porque las personas que se siguen haciendo sin importar su credo, sin importar su religión, sin importar su condición ni social ni cultural, cuando te sigues haciendo es porque haces caso omiso de lo que estás conociendo de la Biblia y tu conducta te está llevando a hacer exactamente lo contrario. Esta palabra es clara con nosotros y define claramente la principal característica del carácter de Dios, que es el amor. La Biblia dice con mucha contundencia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Escucha bien esto, para que vivamos por Él. Y este tema, amados hermanos, es algo que ha sido sacudido en la iglesia en estos 10 meses. Cada persona es responsable de poder, ¿verdad?, amar a Dios, el poder unirse a Dios, pero sobre todo el poder conducirse como Dios desea que nos conduzcamos. Y en este sentido, creo que muchos de los que estamos al día de hoy en este mundo necesitamos reconciliarnos con Dios. La reconciliación con Dios tiene mucho que ver con la aceptación del Hijo de Dios, que es la persona de Jesucristo en nuestras vidas, no como un amuleto, no como una creencia, sino como una realidad. Porque el aceptar a Cristo no es únicamente aceptarlo sin llevar a cabo lo que Él nos ha dejado escrito para que mostremos que nuestra conducta está exhibiendo que en verdad hemos sido personas que han aceptado a Jesucristo. Por eso la Biblia habla que habrá muchas personas en los últimos tiempos que se enfriará el amor de Jesús en ellos, que se separarán de Jesús, que nos entregarán ellos mismos a los verdaderos creyentes, y sobre todo que en los tiempos del día del juicio se acercarán a Jesús cuando vieron que todo esto era real, y Jesús les va a decir: no es el tiempo, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos que tener esa seguridad, amados, de que estamos nosotros ajustando nuestras vidas, ajustando nuestra conducta a lo que dice la palabra de Dios, y no hacer exactamente lo contrario. Déjame decirte que un cristiano que está ajustando su vida a lo que dice la palabra de Dios no puede empezar a tomar acciones y decisiones que vayan en contra de esto. Si dice la palabra de Dios que Dios es amor y el que ama es conocido por Dios, entonces nuestra conducta debe ser con buena intención. Apunta ahí: la buena intención en el corazón del ser humano nace de un verdadero amor por las personas, pero también por Dios. Entonces, nuestro actuar y nuestro proceder siempre debe ser un proceder correcto con respecto al amor que decimos tenerle a Dios. Hacer lo correcto define a cada ser humano si es de Dios o no es de Dios. Y en este sentido, amados, tenemos que empezar a enderezar muchas cosas, porque por eso estamos siendo advertidos. Dice la segunda carta de Corintios capítulo 5, a partir del versículo 7 dice la palabra de Dios: porque por fe andamos y no andamos por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos
comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el versículo 11 continúa exhortándonos la palabra de Dios y diciendo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Aquí quiero hacer un paréntesis con este versículo que estamos leyendo. Conociendo a Dios, fíjate bien, vamos a ver, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Muchas veces tratamos de querer llevar una apariencia hacia las demás personas de algo que no somos. Queremos conducirnos con un credo religioso de decir: soy cristiano, soy una persona correcta delante de Dios, represento a Dios, hablo de Dios, pero delante de Dios, dice el versículo con mucha claridad, ¿verdad? A Dios le es muy claro lo que realmente somos cada uno de nosotros. Y eso, amado hermano, es lo que debemos de trabajar, es lo que debemos reconciliar con el Señor por medio de Cristo. Tenemos que aprender a ser claros con Dios, porque muchas veces nos conducimos para tratar de guardar apariencias hacia la gente, pero ocultando lo que realmente somos. Pero para Dios es muy claro lo que cada persona es. Y en este sentido, amados, nos está dando la oportunidad el Señor de poder reconciliarnos con Él y poder empezar a hacer cambios en lo que realmente somos, ¿verdad? Dice la Biblia en el versículo 12, vamos a seguir leyendo a partir del versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengan con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Nuevamente, repitiendo, en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno, observa este versículo por favor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿verdad? Amado hermano, esto es importantísimo. Está hablando de la congruencia, de lo que decimos nosotros ser y de lo que realmente somos. Tenemos que ser claros, porque a Dios nadie lo puede engañar. Recordemos que Jesús conoce el corazón. Jesús no se basa en las apariencias. Hemos visto, amados hermanos, que el hecho de poder levantar las manos, cerrar tus ojos, orar, alabar, compartir la Biblia, no te hace verdaderamente el ser que Dios quiere que seas, porque Dios no se fija en las apariencias.
Cuando una persona adora a Dios, Dios no está viendo lo bonito que cantas, Dios no está viendo lo alto que levantas las manos, Dios no está viendo qué tanto te ensucias las rodillas por agacharte. Dios está observando lo que hay en tu corazón. Dios está observando la forma en que tú estás correspondiendo a todas las relaciones humanas. Dios está observando si eres una persona que te mueves con amor hacia los demás. Dios está observando si eres una persona que ayudas a Dios a reconciliar a otros con Dios. Dios observa el corazón de la gente, no las creencias. Por eso es que es difícil pensar que en el cielo va a haber una puerta para los cristianos, otra puerta para los católicos, otra puerta para los testigos de Jehová, otra para los judíos. En fin, va a haber una sola puerta y esa puerta es Jesucristo. Y el que entre por esa puerta que se llama Jesucristo, entonces estará delante de la presencia de Dios. Pero la llave que abre esa puerta, que es Jesucristo mismo, es la llave, amados hermanos, de la honestidad con Dios, del regalo de la salvación con Dios, de la gracia del nuevo pacto con Cristo Jesús, que se debe manifestar esa gracia y ese favor que es gratis, no es mérito nuestro, que en el momento que recibimos esa llave para entrar por la puerta de Jesús, empieza a cambiar nuestra conducta. Recuerda, nueva criatura eres. Todas las cosas viejas han quedado atrás. Los problemas, las situaciones que te llevaron a tener una conducta agresiva, una conducta orgullosa, una conducta soberbia, las cosas malas que te pasaron, que endurecieron tu corazón, que crearon en ti desconfianza, que crearon en ti aislamiento, soledad, en fin, esas cosas pasaron, amado hermano. Y en Cristo Jesús es borrón y cuenta nueva. Tanto borrón y cuenta nueva todos los errores que cometiste, como borrón y cuenta nueva el ser humano que antes fuiste. Y aquí tiene un sentido muy grande, el poder aprender a caminar con esa declaración de ser una nueva persona. Una persona que está dispuesta al perdón, una persona que está dispuesta al amor, una persona que está dispuesta a la reconciliación, una persona que está siempre dispuesta a la aceptación, una persona que está siempre dispuesta a buscar el bienestar, no nada más de uno mismo, sino de las personas. Esto es lo que habla el nuevo pacto de Cristo. Y ahora, amados hermanos, creo que es un buen momento en estos tiempos que vivimos, ¿verdad? Donde hacemos festividades, tenemos una cena, ¿verdad? Nos acordamos nosotros que Jesucristo vino al mundo, pero no tenemos que olvidar cuál fue el propósito de esa llegada de Jesús al mundo. Y tenemos que empezar a personalizarnos ese mensaje y a reflexionar y a ver que Jesús vino al mundo por causa mía. Dile a tu hermano, por causa mía, no sé si de los demás, pero por mí sí vino al mundo. Y vino para cambiar mi vida. Vino para hacerme una criatura diferente. Vino para poder gestar el gran amor de Él en mi corazón. Dile a tu hermano, Jesús vino a traer su amor a mi corazón. Cuando una persona tiene el amor de Jesús en su corazón, es una persona que empieza a conducirse diferente. Es una persona que empieza a comportarse diferente. Es una persona que empieza a ver cambios en su forma de proceder, en su forma de actuar, muy diferente a lo que antes fue. Porque ese es el testimonio del verdadero Hijo de Dios. Y en este sentido, amados, estamos en los tiempos en los que somos exhortados a reconciliarnos con Dios, a hacer una valoración y una evaluación de que si ese niño, ese Jesucristo, ese Hijo de Dios, ese Dios todopoderoso que vino a mi vida, ha empezado
a cambiar mi corazón, mi pensar, mi ser, porque yo he aceptado, amado. Sin aceptación no hay cambio. Sin aceptación no hay cambio. Y Dios viene a cambiar las vidas. Dios vino a conducirnos de una forma diferente. Qué triste sería que ya empecemos a agudizarse más los tiempos que se nos vienen y que no tengamos ya el tiempo de reconciliarnos con Dios y sigamos viviendo la vida como si nada pasara. Muchas personas siguen tomando decisiones incorrectas, siguen haciendo lo incorrecto. Se van de las iglesias, se van con querella, se alejan del Señor, el Señor no es prioridad, dejan de estudiar la palabra, dejan de memorizarla, dejan de aprender más de Dios, dejan de orar, dejan de llenarse del Señor. Porque hay muchos distractores, pero, amado hermano, ya no son tiempos de seguirnos haciendo, son tiempos de poder convertirnos en verdaderos seguidores de Jesús. Déjame, en este sentido, amado, sí advertirte 4 o 5 puntos que me encantaría que apuntaras. Ya no sé si más adelante se podrá transmitir las cosas, de lo que se nos pueda venir. Tendremos conferencias más adelante de todo este sentir, pero por ahora, amado, quiero darte verdades acerca de lo que está por venir. Apúntale, verdades por lo que está por acontecer. Verdades por lo que está por acontecer. ¿Y por qué son importantes las verdades de lo que está por acontecer? Porque es una advertencia. ¿Es una advertencia para quién? Para nosotros, los que recibimos a Jesús y que Jesús quiere que seamos una nueva criatura, para que no nos agarre descuidados, distraídos como las 10 vírgenes que estaban distraídas de sus lámparas de aceite, que no nos vea a alguno acostado y al otro no, y se llevó al otro y yo me quedé, para que cuando vengan los eventos que van a venir, yo esté listo, amado, yo esté preparado, yo esté reconciliado con Dios. Déjame decirte algo, el que no está reconciliado con los hombres no puede estar reconciliado con Dios. Así que si tienes un pendiente con alguna persona, es mejor ponerte a cuentas, es mejor reconciliarte, es mejor buscar hacer lo correcto. Mira, amado, van a venir, en primer lugar, amado, quiero que apuntes, se deben de cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, sin excepción, ¿verdad? La continuidad del plan de Dios desde un inicio, ¿verdad? Tiene que continuar, ya lo vamos a aprender, tiene que seguir. Y para esto se van a reunir las 10 tribus de Israel que están dispersas, ¿verdad? Se dispersaron por todo el mundo las 10 tribus de Israel. Entonces van a tenerse que reunir esas 10 tribus perdidas de Israel, van a volver a unirse, son parte del plan original de Dios. Se va a tener que terminar de cumplir la semana 70 del profeta Daniel, Daniel capítulo 9 para ser exactos. Ya hablamos tuvimos una conferencia especial de esto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se tiene que cumplir esa semana 70. Se van a sellar en la tribulación los 144,000 judíos para dar testimonios del mensaje de Dios. Y va a ser en su frente, en el corazón, en su frente, 144,000 judíos que se tienen que levantar hablando precisamente del verdadero mensaje del Señor. Déjame decirte, y quiero hacer un paréntesis, amado. El plan de Dios es el mismo. La iglesia de Jesús fue un inserto que se metió en el nacimiento del Mesías cuando vino el rechazo del pueblo de Israel por el Señor. Al rechazar el pueblo de Israel al Señor, en ese momento, como dice Romanos capítulo 11, nos dio cabida a los gentiles para poder nosotros tener acceso al plan de Dios, que no lo teníamos.
¿verdad? Se recuerdan de las bodas, donde el Señor invita las bodas, ¿verdad?, a invitados especiales, y muchos de esos invitados no asistieron, rehusaron, pusieron muchos pretextos. Y después dijo el Señor, bueno, entonces inviten a todos los demás, y llegó otra gente. En esos otros, inviten a otros demás, estamos nosotros, los gentiles, tú y yo, y en ese momento se injerta la iglesia en el plan de Dios. Quiero que entendamos esto, amados, para poder conocer de una forma sistemática lo que enseña la Biblia. Nosotros debemos, somos el olivo injertado, ¿verdad?, al olivo natural. Y nosotros fuimos injertados en ese plan de Dios. La iglesia fue injertada. Entonces el plan de Dios, desde un principio con el trato de Israel, continúa. Y las profecías que se tienen que cumplir son con Israel. Ahora vamos a ver lo de la iglesia, cómo cuadra ahí, pero con Israel. Por eso tenemos que tener muy enfocado. Con Israel se tienen que cumplir las profecías, ¿verdad? Todas sin excepción. Hay varias profecías que ya se están cumpliendo y están por cumplirse, ¿verdad? Va a haber guerra definitivamente, ¿verdad? Va a levantarse Rusia, va a levantarse China y van a guerrear contra Israel. Está proféticamente puesto. Se va a levantar el anticristo, se va a manifestar en Siria, él nació en Siria, y se va a levantar el anticristo, ¿verdad? Y va a unir a 10 reinos de Medio Oriente y de Europa. Hemos dicho mucho que América no aparece ahí. Entonces las profecías del plan de Dios siguen. Ahora, ¿qué otra cosa se tiene que cumplir? Además de las profecías de todos los profetas, quiero decirte y hacer un énfasis claro. Todos los profetas, quiero aclarar esto, el último profeta que estuvo aquí fue Juan el Bautista. Y los profetas eran tomados por el Espíritu Santo y hablaban de parte de Dios las cosas que iban a suceder. A partir de que hace un injerto el Señor en la iglesia, empezamos nosotros a separar y a recibir el Espíritu Santo a todas las personas que conocen y reciben a Jesucristo. Y ese tipo de profetas son diferentes, los profetas actuales, a los profetas del Antiguo Testamento. Te digo porque hoy hay muchas doctrinas horribles en las iglesias, que está profetizado que evidentemente iba a haber muchos falsos maestros, profetas y maestros. Las profecías que ahora van a acontecer para los profetas del Nuevo Testamento se dicen claramente en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 1. Si quieres vamos a verlo, para que no se sigan engañando con tantas cosas de que llegue el hermano o la hermana y les profetice, dijo Dios me dijo que te casaras con don Juan, y Dios me dijo que me dieras tu dinero, y Dios me dijo tantas tonterías que hay de una iglesia apóstata. Pero en primera carta de los Corintios, capítulo 14, Nuevo Testamento, estamos hablando ya del olivo injertado, los profetas, que toda la iglesia es revestida, dice la palabra de Dios, que fuimos sellados por el Espíritu Santo, somos profetas, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Pero en 1 Corintios dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, y aquí aparecen 3 puntos importantes, apúntalo. ¿Para qué es la profecía en la iglesia de Jesucristo ahora en los tiempos que vivimos? La profecía siempre es para edificar, para exhortar y para consolar, ¿verdad? Para eso es. No es para decirte, sabes que Dios me reveló que va a llegar un meteorito, y Dios me reveló que mañana, y Dios me reveló. No, amado, no descompongamos. La Biblia ya está suficiente. Dios en su plan maravilloso dejó escrito lo que quería Él que conociéramos y está en la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo que ahora está desde Pentecostés, Hechos capítulo 2, está sobre los hombres y mujeres de la iglesia de Jesucristo y nos da la facultad de
profetizar. ¿En qué? Para exhortar, ¿verdad?, al hermano en amor y decirle, hermano, no es correcto esto, para edificar, enseñando a la iglesia, exhortando a la iglesia, para consolar a la iglesia, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que una persona que no ama al hermano, que no ama a la iglesia, no puede ser de Dios, porque el Espíritu Santo nos lleva como profetas, ¿verdad?, a la exhortación, a la consolidación, ¿verdad?, como lo acabamos de decir, y a la edificación. Un profeta del Nuevo Testamento, que es diferente, el profeta del Antiguo Testamento viene a edificarte. Dile a tu hermano, viene a edificarte. Y debemos reconocer eso, amados hermanos, para no fumarnos todas tantas herejías que están en toda la iglesia alrededor del mundo, tocadas por el mismo Satanás. Entonces, respecto a esto, amados hermanos, esa es la función del nuevo profeta del Nuevo Testamento, ¿verdad? A diferencia del Antiguo Testamento, que Dios los mandaba para poder decir lo que iba a acontecer y demás. Para nosotros ya está escrito todo lo que va a acontecer. Viene en la Biblia y nos debe servir de advertencia. Así que, así hermanos, una vez que se cumplan las profecías de Israel, pues tenemos que estar muy pendientes. Lo que está pasando ya en Medio Oriente, en Siria ya es un hervidero ya a punto de reventar. Todo eso son profecías, ¿verdad?, de Israel, y se van a cumplir. Ahora bien, ¿qué es lo que esperamos? Amén. Hechos capítulo 1, vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, y a partir del versículo 4, Hechos capítulo 1, a partir del versículo 4, dice la Biblia: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a observar esto. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Está hablando con los judíos, ¿verdad? El Señor, antes de irse, ya había sido crucificado, ya había resucitado. Nuestro Señor ya estaba a punto de irse de este mundo terrenal, iba a tomar su lugar a la diestra del Padre, ¿verdad? Y en ese momento estaba con ellos, y dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que habían oído de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús fue, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y van a serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos fue alzado, y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? El regreso de Jesús. ¿Qué esperamos para que todo esto ya empiece lo que va a suceder? ¿Verdad? Después de la primer punto que tiene que pasar en los acontecimientos futuros es el cumplimiento de las profecías de Israel, va a regresar Jesús. Y déjame decirte esto, la gente, antes de que se fuera Jesús, la última pregunta que hicieron los judíos a través de los discípulos a Jesús fue, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y déjame decirte que esa restauración del reino de Israel, ¿verdad?, forma parte de las profecías de Israel, y se tendrá que restaurar. Algo que sembró es que en el año de 1948 Israel volvió a ser constituido como una nación con un territorio, y está puesto todo listo, ¿verdad?, para que venga la guerra contra Israel y pueda el Señor restituir el reino de Israel. ¿A qué se referían ellos?
Ellos esperaban un reino como la opulencia que vivió Israel en el reinado de David o de Salomón, ¿verdad? Acuérdense que están bajo el yugo romano, del imperio romano, y Jesús dijo, nos les toca conocer las sazones, pero van a recibir porque no lo entienden. Escucha esto, porque no lo entienden. Y la respuesta fue, pero van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y más adelante en Hechos 4, el primero que entiende a través que recibe al Espíritu Santo fue Pedro. Dijo, ahora ya entendí. La restitución del reino de Israel, ¿verdad? Lo que tiene que pasar para que llegue ese momento y ese día. Y déjame decirte algo, amado. Para poder entender las advertencias de Dios, necesitas tener al Espíritu Santo. Necesitas tener al Espíritu Santo para poder entender las revelaciones de la palabra de Dios y sus advertencias. Por eso es que hay mucha gente que habla y enseña sin entender, sin escudriñar, sin comprender, y probablemente por eso están tomando conductas en estos tiempos que no corresponden a la advertencia que nos está haciendo la palabra de Dios. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron enviados, ¿verdad?, a compartir el mensaje. Estamos hablando, amados hermanos, que el cristianismo tiene su raíz en el judaísmo, ¿verdad? Los primeros discípulos judíos entendieron el mensaje del Evangelio de Dios. Ahora déjame decirte algo. Todo el libro de los Hebreos, para cuando te pongas a estudiarlo, habla precisamente, ¿verdad?, del pacto que vivimos como iglesia, que es mejor el tiempo de gracia, ¿verdad?, el tiempo de amor, que el pacto anterior de ellos. Y tenemos que aprender a amar ese pacto. Y tenemos que aprender a esforzarnos por conducirnos correctamente con Dios en ese pacto, amados. Porque en el libro de los Hechos vamos a poder conocer en todo el libro de los Hechos el conflicto que había de las dos fuerzas del judaísmo con el cristianismo, y hay un choque fuertísimo. Pero que ahora nosotros, dile a tu hermano, tú no eres judío, somos gentiles, insertados en el tiempo de la iglesia y concedidos a Dios en el nuevo pacto en la persona de Jesús. Si tú fuiste de estos gentiles en el nuevo pacto en la persona de Jesús y estás en el tiempo de la gracia y el amor de Dios, déjame decirte que con mayor razón debemos esforzarnos para estar reconciliados con Dios en nuestra conducta. Ese mismo Dios que no perdonó a los israelitas de el quebrantamiento del pacto, déjame decirte que otra de las verdades en el futuro que se van a cumplir es el día de la ira de Dios. Y el día de la ira de Dios tiene que ser castigado Israel para una reconstrucción y establecimiento del reino. Dios no ha acabado el plan con Israel. Dios continúa el plan con Israel, ¿verdad? Pero precisamente por eso van a ser sellados los 144,000 judíos, porque Israel ahorita hay muchas cosas, ¿verdad? Hay mucho esoterismo, hay cosas que no agradan a Dios nuevamente. En toda la historia lo hemos visto. Y ellos van a dar testimonio fiel, ¿verdad?, de Jesucristo, del mensaje verdadero de Dios, para convertirse. Y ahorita vamos a entender eso, porque no nada más van a ser los 144,000 que se van a salvar, sino la Biblia dice en Romanos 11 que todo Israel va a ser salvo, ¿verdad? Pero el plan de Dios continúa con Israel, pero ahorita nos detenemos en el plan de Dios para los gentiles. Acuérdense que somos colocados en un lapso de tiempo de 2000 años, donde los gentiles, que somos tú y yo, estamos injertados en el plan de Dios, en el nuevo pacto de la gracia y del amor de Dios a través de Jesucristo. Tú te preguntarías, si ese pacto es por amor y por gracia, ¿qué espera Dios de ti
en la forma en que te conduces actualmente? La respuesta es clara. Espera de ti que te conduzcas en amor y en gracia para los demás. Entonces, esto que estamos hablando es muy importante, amados, porque estamos hablando de un tiempo de reconciliación con Dios, no de religiones y de creencias, porque te puedes ir al infierno, de una reconciliación conductual, una reconciliación real con el Señor, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver en Romanos 11, yo sí no quiero dejar de enseñarles, amados hermanos, todo viene en la palabra de Dios, fíjate, para no judaizar, ¿verdad? Ya lo religioso no es de la época de la iglesia. Dile a tu hermano, ya no es de la época de la iglesia judaizar, adoctrinar judaizando, amados hermanos. Vivimos en el tiempo insertado de la iglesia de Jesús, amor y gracia. Pero la conducta que Dios espera de nosotros los gentiles es que nos conduzcamos en ese mismo amor y en esa misma gracia. Romanos 11, dice la Biblia: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, está hablando de Israel, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no saben que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, escucha bien, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no suenas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad simplemente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, amados hermanos, en esta parte de la Escritura en Romanos 11, que es nuevamente una columna vertebral, pilares sólidos de nuestra fe en Cristo, nos advierte con mucha claridad el Señor. A los israelitas, ¿verdad?, los castigó como merecían ser castigados y nos dio cabida a los gentiles. Pero dice la palabra de Dios 3 puntos muy importantes. Fue por gracia, por amor, porque ellos lo desecharon, y nosotros tuvimos la oportunidad en estos 2000 años de acercarnos a Dios, reconciliarnos con Dios en Jesús, como lo hemos venido mencionando. Pero segundo, así como no los perdonó a ellos sus transgresiones, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que nos estamos conduciendo. Y tercer punto, dice la Biblia que por esta gracia que hemos recibido, este amor, esta salvación, no caigamos en soberbia, ¿verdad? No se ensoberbezcan, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ensoberbecernos con Dios significa el no darle la importancia que Dios le está dando a que nosotros nos conduzcamos de una forma de amor y de gracia para los demás. Así que, amada iglesia, este mensaje es un mensaje primeramente, para los que no conocen a Dios, acércate. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera te amó Dios a ti, que mandó a Jesucristo su único Hijo, para que si tú crees en el Hijo, no te pierdas y puedas tener la vida eterna. Pero también a la iglesia nos habla y nos dice, no nos conformemos con creer, sino con formar un ser diferente en nosotros. Y ese ser diferente en nosotros debe producir en nosotros amor y debe producir en nosotros gracia. ¿Y qué es la gracia? Favores que no merecemos recibir. Y así como nosotros recibimos ese favor de Dios, nosotros debemos conducirnos ayudando a la gente a pesar que la gente no lo merezca, pero comportándonos como embajadores y profetas de Jesucristo en estos tiempos. Hay más verdades que me gustaría continuar más adelante mencionando lo que ha de acontecer en el futuro, que se van a cumplir, que se están cumpliendo, pero que simplemente son cosas que ya están escritas y que Dios dejó para que las escudriñemos y podemos prepararnos para estar lista en el día del regreso del Señor. Porque ¿sabes qué, amado hermano? El Señor regresará, ¿verdad? El Señor regresará. Dile a tu hermano, el Señor regresará. Sin lugar a dudas, el Señor regresará. Déjame decirte, ¿verdad?, que el Señor sigue cumpliendo. Las fiestas judaicas son de Jesucristo. Jesús cumplió la Pascua, Jesús cumplió los panes sin levadura, Jesús cumplió en la resurrección las primicias, Jesús cumplió la fiesta de Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. Jesús cumplirá la siguiente fiesta que está por llegar, que está en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, el toque de la trompeta. Y se oirá una trompeta que se escuchará en todos lados, y entonces resucitarán los muertos, y los que estemos vivos
conduciéndonos en la iglesia en los tiempos de Jesús, seremos arrebatados al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y eso, amados hermanos, es otra fiesta que Jesús está a punto de cumplir en la expiación del Yom Kippur, ¿verdad? Del regreso de Cristo y la conversión de Israel cuando vean el regreso del Mesías. Así que, amada iglesia, prepárate. 2021 ya no hay vuelta atrás. Las profecías del Antiguo Testamento, el cumplimiento de las fiestas que Jesús está estableciendo, están a la vuelta. Así que tú, como hijo de Dios, no endurezcas tu corazón, no te ensoberbezcas porque te dices salvo. Condúcete como merece conducirse un hijo de Dios, en amor y gracia, y estate listo para ser arrebatado al cielo con nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Aleluya. Amén. Así que ahí donde estás, Padre, te damos gracias porque has mandado a tu Santo Espíritu, a tu iglesia. Gracias por Pentecostés, Señor, porque nos has permitido, Señor, tener al intérprete de la revelación de las palabras de Dios, Señor, y que nos sirve para edificación, para exhortación y para consolación en los tiempos que estamos viviendo. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo que toques el corazón de cada persona que ha venido a escuchar este mensaje. No permitas que se conformen con su religión y sus creencias débiles. Ayúdanos, Señor, a formar esa nueva criatura en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder empujarnos a buenas obras, las cuales has preparado desde antes de los tiempos, para exhibir y mostrar que somos dignos embajadores de Dios en Cristo Jesús, para dar testimonio al mundo en estos tiempos de que hay un Dios que ama y poderoso para salvar a todo aquel que se arrepiente de sus obras. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, amados hermanos. Feliz nacimiento de Jesucristo, pero déjame agregar algo. Feliz crecimiento de Cristo en tu vida. Así que este año 2020, dejemos que Cristo, que está por concluir, nazca en nuestras vidas y dejemos que crezca en nuestras vidas para formar el amor que Dios nos enseñó. El amor por Dios y el amor por la gente. Así que muchas felicidades. Estamos viéndonos el martes y tendremos el miércoles oración, así que únete a la oración, invita a gente para que oremos. Vamos a orar por la gente, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar porque el Espíritu Santo permita que la gente pueda romper esa cosa que tienen que les impide parecerse más a Jesucristo. Les amo en el Señor, Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes, si el Señor todavía nos tiene aquí.